como ya estamos en tiempo, entonces a partir de ahorita ya empiezo yo a desarrollar, voy a compartirles pantalla. Y luego ya de ello vamos a ir haciendo las anotaciones correspondientes en sus leyes. Listo. Esta es la sesión número 4 que ustedes tienen de notariado, si no estoy mal. Y entonces hoy vamos a hablar, como había dicho antes, de identificación de persona. Y tercero, muy bien, según tengo yo entendido, ya se ve la presentación. Entonces, iniciamos. Veamos, pues, todo arranca desde el sentido de cuando nosotros en civil estudiamos el tema del nombre. Es de vital importancia este tema del nombre porque tiene relación con lo que vamos a discutir. Entonces, recordemos qué es el nombre. El nombre está dentro de los atributos que tiene la persona y de los que tiene también la personalidad, lo van a encontrar en algunos libros, y que consiste en el conjunto de palabras o vocablos que se le asignan a una persona, con el fin de identificarla e individualizarla de las demás en sus relaciones sociales, familiares y jurídicas. Y recordemos que este está compuesto de dos valores, por decirlo así: el nombre propiamente dicho y su apellido, que es también conocido el nombre o de pila, y el apellido o la parte patronímica. El origen de los apellidos y el origen del nombre es que históricamente el nombre al inicio surge porque cada vez que iba creciendo la población necesitaban identificar a las personas. Pero al principio, y ustedes pueden revisar si profesan alguna religión y ven, por ejemplo, en el caso del libro, en el primer versículo del Nuevo Testamento, aparece toda la genealogía de Jesús. Y si se dan cuenta, todos aparecen con un solo nombre. Luego ya aparece el apellido para distinguir a las personas, pero este apellido al principio tenía que ver en función del padre. El apellido en general, todos los apellidos tienen como significado hijo de. Por ejemplo, mi apellido es Pérez y quiere decir hijo de Pedro, y ese es el origen de mi apellido. Y así hay varios apellidos que tienen un origen respecto a, y en general se denominan hijo de. Ya los más recientes pues varían un poco en el sentido de que algunos han sido por traducción, que se han adaptado los nuevos apellidos. Si voy muy rápido también me dicen, por favor. Ahora vamos con la naturaleza jurídica del nombre. Existen distintas naturalezas jurídicas del nombre, pero la que más actualmente es la aceptada es la que tiene que ver con que el nombre es un derecho humano, ya que todas las personas, si recordamos, tienen el derecho de poder contar con un nombre dentro de sus derechos personales. Y el fundamento legal de esto lo encontramos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 7, numeral primero, que establece: el niño será inscripto. Así está en la ley anotado, realmente tendrían que haber sido anotado inscrito, entre paréntesis sí. Tiene dos significados. El primer significado de una palabra, cuando aparece entre paréntesis sí, quiere decir que así estaba escrito en el documento original. Y otro significado que tiene también la palabra sí, cuando la vean en un escrito, es que también a veces es algún comentario hecho por el mismo autor. Bueno, en este caso, el niño será inscrito, lo leeré como deberá ser, inmediatamente después de su nacimiento, y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Entonces, el fundamento legal para definir que la naturaleza jurídica del nombre es el derecho está fundamentado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Continuamos. Bueno, estas características sí, yo voy a compartir todo lo que yo mencione y que se vea, lo voy a compartir sin ningún problema. ¿Cuáles son estas características del nombre? Esto lo vieron ustedes en Civil 1, está en el libro primero, que es el libro de la persona y de la familia. El nombre tiene las siguientes características: que es oponible, inalienable, imprescriptible, derivado generalmente de una relación filial o expresa una relación, obligatorio, inmutabilidad, intransibilidad y irrenunciable. A grosso modo, estas características son las que permiten que el nombre sea tan único, exclusivo y de pertenencia de la persona, pero no como un patrimonio. Por eso es que por eso es que no lo podemos, no tiene un valor pecuniario, por eso es lo inalienable.
Imprescriptibles porque no se acaba. Ustedes van a tener su nombre hasta que decidan, hasta que llegue el momento de decidir cambiarse el nombre. Bueno. Y van a decir ustedes, ¿pero por qué estamos hablando del nombre si lo que vamos a hablar es de identificación de persona? Porque tiene mucha relación con el tema del nombre. Entonces veamos ahora sí, identificación de persona. La clave para la identificación de persona y de diferenciarla de la identificación de tercero va a estar en lo que vamos a ir abordando a continuación. Entonces veamos. Primero vamos a leer el artículo 4 del Código Civil del Decreto Ley 106. Vamos a marcarlo como aparece acá. Este es lo que tiene que ver con identificación de persona. ¿Alguien que desee leerlo, por favor? Artículo 4. Identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que le hubieran reconocido. Los hijos de la madre soltera serán inscritos con los apellidos de ésta. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les da la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Bueno, cosas que nos interesan desde el punto de vista notarial. Lo primero es que los apellidos vemos que hay 4 formas de asignar el apellido. Primero es el de los padres casados, el segundo es de los padres no casados y que lo hubieran reconocido. El tercero es en el caso de la madre soltera. Aquí vamos a hacer una pausa. Yo recuerdo que antes, por lo general se escribía, por ejemplo, decían, digamos que yo solo tengo un nombre y un apellido. Escribían entre paréntesis UN y luego escribían UP, que querían hacer mención de que era único nombre y único apellido. En la actualidad, eso ya no se utiliza. Sí. Sí, hay un tiempo límite. Eso lo encuentran en la ley del RENAV. Pues hay que inscribirlo. Supóngase que no es del tema, pero así rápidamente doy respuesta a su pregunta. Lo que sucede es que si no inscriben a una persona, primero están violentándole un derecho. Ya vimos que es un derecho. Por ende, cuando no ha sido inscrito y digamos que alguien se entera, alguien puede acudir ante un juez y poder hacer la solicitud de indicar que esta persona carece de nombre. Y el juez va a ordenar que sea inscrito de inmediato. Ahí es donde entra el último, en el caso de los expósitos y los huérfanos. Penalización como tal, que yo recuerde, no, pero habría que leerlo bien en la ley del RENAV. Hay una multa así por inscripciones extraordinarias. Eso es lo que sí hay. Bueno, sigamos, pues, ahí más o menos le doy la atención a la pregunta. Entonces, en el caso de, ahora ya no se escribe ese UN, cuando escriban ustedes, hagan la redacción de sus documentos, ya no se utiliza esa denominación, porque en algún momento llegó a ser una dificultad de casi pues de algún modo discriminatoria, porque era como muy evidente que probablemente era hijo de madre soltera o situaciones como esas. Entonces, lo que se hizo ahora es que simplemente se escribe, si tiene un nombre y un apellido, pues es lo de menos, digámoslo así, no es necesario hacer esa salvedad como antes sí se hacía. Esa es la primera observación. La segunda es que cuando son los hijos de padres desconocidos, en el caso de, por ejemplo, los niños que recogen o que se van o instituciones que se encargan del cuidado y la protección de niños que han sido dejados y abandonados en la calle, en este caso, el nombre se lo va a dar, lo va a inscribir. Por ejemplo, el caso de ahorita este chico, de que la pregunta que hacía, ¿no? Este niño no va a tener nombre, pero no se sabe quién fue el padre. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Es que tiene que ir, lo va a inscribir el director por lo general. ¿Se fue el audio? No se escucha. Pareciera que se le fue, ¿verdad? Creí que era mi señal. Y no se escucha, compañeros.
Denme un momentito, por favor, compañeros. Buenas tardes. Voy a Rosa. Ok, buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, Rosa. Compañeros, no se desconecten, por favor. Ahorita viene él, solo tuvo un corte de energía eléctrica, le cambia el internet y ya se conecta. Gracias. De acuerdo, gracias. Gracias. Gracias, Rosy. Gracias. 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 Para los que se acaban de conectar, no se desconecten. Ahorita vamos a continuar con la clase. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta, Rosa María. Las diapositivas las van a compartir. Claro que sí, Edna. Con mucho gusto se van a compartir, como siempre lo ha hecho la licenciada, se va a subir a Classroom y también yo la subo a WhatsApp. No tengas pena, una vez termina la clase y con gusto se van a compartir las diapositivas. Gracias. Para los que se están uniendo, la comunicación se perdió ahorita, pero ya está cargando el internet del licenciado y en un momentito vamos a continuar con la clase. Buenas noches, Rosa María. Solo con una consulta. ¿Tú no sabes por qué a las personas que tienen solo un nombre, a veces en algunos informes les aparecen como con las iniciales, o mejor dicho, con las mayúsculas SOA, sin otro nombre?
por tu experiencia, ¿qué has oído tú sobre eso? Y si tuviera la base legal, mejor. ¿En qué documentos has visto tú esta situación? Pues fíjate que en el tema de público he visto varias veces que les colocan esas iniciales, o son abreviaturas en todo caso. SOA igual sin otro apellido también es muy común verlo. Obviamente sin otro apellido sería SOA, ¿verdad? Ya tenemos por acá al licenciado, creo de que él va a continuar la clase. Si gustas, de último vemos ese tema. Gracias. Oigan, perdón, aquí hubo un pequeño apagón, entonces, casualidades de las cosas, ley de Murphy. Nunca se va la luz, pero hoy se iba a ir la luz. Bueno, continuando entonces, en el caso de los, me quedé en la parte de explicando el número 4, en el caso de los chicos que van a instituciones de abrigo y de protección, la misma institución es la que va y reconoce a los niños. Recordemos que acá en el caso de los menores, pues ya inscritos se puede ir, es el único caso donde va a haber una ampliación de inscripción. Ojo con esto porque es pregunta de examen es qué es lo que genera cuando hagamos la identificación de persona. Aquí solo estamos hablando únicamente de la generalidad. Continúo. Entonces veamos qué es la identificación de persona. En esencia, la identificación de persona va a corresponder al caso cuando vamos a tener una persona que en distintos actos de su vida civil no utiliza su nombre completo. O no utiliza, por ejemplo, varía uno de sus apellidos, omite uno de sus apellidos. En ese caso es donde vamos a hacer, se hace la solicitud de una identificación de persona. Ojo porque parecieran las mismas causas tanto para identificación de tercero como identificación de persona. En este caso lo que se hace es que se acude ante un notario y al acudir ante un notario se elabora una declaración jurada y la declaración jurada es que se hace constar que esta persona se identifica con distintos nombres y se hace el listado de cuáles son estos nombres. Esto lo va a realizar la misma persona. Si yo quiero ir, por ejemplo, y quiero ir a realizar una identificación de persona, donde yo voy a ir a autoidentificarme, digamos así, decir, fíjese que yo me llamo y digo, bueno, yo me llamo Josué Pérez, pero mi nombre completo no es ese. Yo me llamo Josué Urrea, Josué Pérez, Estales Josué Pérez, Estales Josué Pérez Urrea. Y cualquier variante que yo haga de mi propio nombre, en ese caso, eso es lo que queda descrito. Y eso es lo que genera, y al final lo que se establece es que todas esas personas, al final, son una misma persona. Por eso es que cuando, inclusive en las asistencias, yo recuerdo que a veces en las asistencias anotan solo un nombre y un apellido, y cuando quieren revisarlo, a veces lo que se hacen es que se van al carnet, ¿no? Porque es más fácil a veces de ubicarlo por el número de carnet, pero usar los números de carnet para identificar a las personas al final es como, es una forma de desmaterializarla, digamos así. No, el acta de notariedad es otra, ahorita la vamos a ver. Esta no es un acta, ahorita vamos a ver qué es esto lo que se hace. Entonces veamos, identificación de persona, declaración que procede cuando una persona, constante y públicamente. Vean que hay dos características, constante y públicamente. Lo tiene que hacer a viva voz ante todos, ante toda la sociedad, y lo tiene que hacer de una manera bastante repetitiva. ¿Qué es lo que va a hacer? 1. Utiliza nombre distinto al que consta en su partida de nacimiento. 2. Usa incompleto su nombre. Y 3. Omite alguno de los apellidos que le corresponden. Si se dan esos causales, entonces se puede llevar a cabo una identificación de persona. Porque lo dijo una vez, no cumple lo de hacerlo de forma constante. Solo así le dicen sus hermanos, por ejemplo, no es públicamente, digámoslo así. Pero yo recuerdo que en algún momento en el interior yo conocía personas, y pasa mucho todavía, que se hacen llamar de una manera distinta a cómo se llaman. Y a mí me pasaba, yo pasaba asistencia
en un curso que daba, y cada vez que llegaba ese nombre, era como, ¿y quién es esta persona? Porque no me concordaba las personas como se hacían llamar con las personas que estaban anotadas en las inscripciones. Entonces de ahí se daba mucho esa situación. Sí, Rosa. Podría ser como en mi caso. Si ustedes se dan cuenta, mi nombre es Rosa María Melchor Valles. Al casarme, yo adquirí el derecho de poder usar o no el apellido de casada, que soy de López. Y si ustedes se dan cuenta públicamente ante ustedes, en mi enlace aparece Rosy Melchor. Entonces no utilizo todo mi nombre, sino omito varios apellidos, ¿verdad? Y no el nombre que aparece en mi partida de nacimiento, que es Rosa, sino ROSSY, Rosy, porque así fue como desde pequeña muchos amigos me llamaron en la cuadra públicamente como expresaba el licenciado. Permiso. Muy bien, gracias por el ejemplo, Rosa. Vamos en el orden como levantaron la mano y ahora les digo quién va primero. Va primero Armando y luego va Elena. Sí, Armando. Licenciado, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo tengo conocimiento de que a veces identificación de persona es cuando, por ejemplo, inscriben mal el apellido, ¿verdad? Alguna letra es mal puesta. Entonces, en ese caso, sería la identificación de persona, cuando un apellido por una letra cambia. ¿En dónde? Por ejemplo, el nombre del papá es Solís. Uh-huh. Y a él le pusieron Solís con Z. Uh-huh. Y el de papá es con S. Uh-huh. Entonces, ahí procede la identificación de persona. Pero el que nombre, es que, a ver, pues, leamos cuáles son los supuestos. A partir de los supuestos podemos saber si cumple o no cumple. Veamos, pues. La persona usaba constantemente, su nombre estaba mal inscrito, ¿no? El apellido. Ajá, el apellido de la persona estaba mal inscrito. Exactamente, ¿verdad? Porque por una letra no coincidía con el del papá. Ah, pero es que ese ya es otra situación. Aquí no estamos hablando de situaciones donde la persona ha tenido su nombre mal inscrito. Ese es otro proceso. Porque, o sea, la persona realmente, su apellido tiene que estar, pues sabemos que en el caso de todos los procesos para encontrar la relación filial, por lo general tenemos que ver los apellidos muchas veces. Después veremos, bueno, cuando vean cambio de nombre van a ver esa parte, pero el punto acá es que no se está refiriendo a que haya un error de escritura. No es eso a lo que se refiere esta institución. Eso es otro asunto. Sino esta institución es específicamente cuando yo hago públicamente el uso de forma distinta a como estoy inscrito. No es cuando una persona está mal inscrito su nombre y quiere reconocer que ese es su nombre, digámoslo así. Eso es otro proceso. Tendría que hacer realmente ahí la persona, tendría que acudir para que hagan una rectificación de su partida de nacimiento, que es otra, o sea, ese es otro proceso. No sé si ahí le queda clara la idea. Por eso es claro, la clave para identificar esta institución es lo que ahorita tenemos en pantalla. Si cumple esas características, estamos en esta institución. Si no cumple esas características, estaríamos en otra situación. Ahora tengo más manos levantadas. Eso es bueno. Sí está claro, licenciado, gracias. Muy bien, sigue Elena. Gracias, licenciado. Fíjese que a mí me surge la duda respecto a la identificación de persona. En mi caso, de forma social, yo siempre me presento como Elena Picholá. Uh-huh. Pero tengo 2 nombres y 2 apellidos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuando yo voy a hacer algún trámite, allí sí doy y escribo mi nombre completo. Veamos entonces, el ejemplo termina Elena y lo usamos de ejemplo con su permiso. Gracias. Entonces, yo siento que al momento de hacer un trámite, yo doy y escribo mi nombre completo, pues
no hay ningún problema. Yo de forma social me presento únicamente como Elena Picholá. Entonces, por ejemplo, si en alguna ocasión algún tercero le llega a perjudicar eso, puede solicitar mi identificación de persona, o cómo es, licenciado. Es que ahí ya se fue a otra institución porque ya no es usted. Este es el caso donde yo soy el que tengo la voluntad, de ir y reconocer que me llamo. Exacto, vale. Ahorita vamos a ver, no he dicho el nombre porque si no nos vamos a ir a la otra institución y si no tienen claro cuándo es esta, se van a confundir cuándo es la siguiente. En esta la característica es que yo voy y yo mismo voy a ir a hacer ese proceso porque me interesa dejar claro que Elena Picholá es exactamente Elena con su otro nombre, Picholá, y su otro apellido. ¿Por qué? Porque puede ser que yo, en algún momento, un tercero hizo alguna negociación o necesita algo donde necesiten saber que Elena Picholá corresponde a la persona que tiene sus dos nombres y sus dos apellidos. Entonces, yo lo estoy haciendo porque a mí me interesa dejar eso claro para todas las personas. Sigamos y voy a dar, tengo 4, traten de ser directos para que nos dé tiempo de contestarle a todos lo más que podamos. A ver, Silvina. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas Por tardes. ejemplo, fíjense que yo tenía, mi tía, ella se llamaba Rosa Barrios y su segundo apellido, ¿verdad? Pero, perdón, se llamaba Loreta Barrios y el segundo apellido. Pero todo mundo públicamente la conocía como Rosa. Pero su nombre verdadero era Loreta Barrios Ramírez, por decirle algo. Entonces, a mí me pasó algo curioso. Estábamos en un hospital esperando a que la atendieran y empezaron a llamar a Loreta Barrios, y nosotros ahí sentadas, ¿verdad? En una de esas le digo, tío, ¿por quién será ella, verdad? Cuando de repente me dice, ¿y qué nombre están diciendo? Loreta Barrios, Leo. Esa soy yo, me dice. O sea, ¿ahí podría darse la identificación de persona, licenciado? Ese es un caso donde se puede dar esa identificación de persona si ella misma va. Vean que sigo remarcando si ella misma va, porque ya es otro caso que lo vamos a ver si logramos avanzar la otra situación. Pero sí, ese es un buen ejemplo de dónde es necesario hacer una identificación de persona. Vamos con Josué. Emanuel. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Fíjese que justamente hace unos días me enteré de un caso en donde un señor, su nombre es Juventino Morales, Batzibal, pero él estaba solicitando que se le hiciera un pago por servicio militar o algo así. Entonces, al momento de que le llenaron su formulario en la institución para solicitar este pago, le escribieron mal el nombre. En lugar de Juventino con B, que así se encontraba en su DPI, le escribieron con V y le omitieron en un apellido la I. Y en esta institución le dijeron que era su culpa y que por eso tenía que hacer una identificación de persona. Ojo, vean. Desde mi punto de vista, licenciado, para mí no aplicaría. Pero exacto. Por más que él le dijo a la institución, le dijeron que tenía que hacer la identificación. Es que vean que acá no, el error, o sea, aquí no es que haya un error. En ningún momento hay un error de inscripción. No se está hablando de un error de inscripción. Por eso, vean, no he movido la diapositiva porque esa es la clave de por qué se hace una identificación de persona. Y es que procede cuando una persona constante y públicamente hace esas tres cosas. Él utiliza un nombre distinto. Él usa incompleto su nombre. Él omite algunos de los apellidos que le corresponden. O sea, lo hace constante y públicamente. No es que lo hayan registrado mal. Porque si lo registraron mal, porque él se llamaba de otra manera y le escribieron mal su nombre, eso ya es otra cosa. Sí, vamos a avanzar un poco, Edna. Vamos a avanzar un poco. Sigo teniendo, no bajen su mano porque así yo tengo el orden de cómo la subieron. Y voy a avanzar un poco y vemos si todavía hay alguna otra duda antes de que cambie de institución, vuelvo a resolver dudas. Sigamos, pues. Identificación de persona. ¿Cómo se establece?
por medio de una declaración jurada. Eso anótenlo y anótenlo bien. ¿Cómo se establece la identificación de persona? Por medio de una declaración jurada. Se hace en escritura pública y la puede realizar la misma persona si fuera mayor de edad o por sus padres que ejercen la patria potestad o tutela si no tuviera, en el caso de tutela, si no tuviera sus padres y si fuera incapaz. Entonces veamos que se hace, lo vuelvo a repetir, por declaración jurada y se hace por medio de una escritura pública. ¿Por qué hago tanto a remarcar eso? Porque cuando veamos la declaración de tercero vamos a ver que el documento que se elabora para hacer ese proceso es distinto. Continuando, ¿qué sucede en el caso de las tildes? Esto es solo de las tildes, aparte son ya cuando es otro proceso de que porque escribieron mal el nombre, porque hicieron, esos son otros procesos. Ahorita estamos viendo un proceso muy particular. Si una persona aparece en un documento legal, su apellido con tilde y en su partida de nacimiento sin tilde, no debe hacer ningún trámite para regular dicha situación. Antes sí se hacía, ahora ya no, ya que la presencia o ausencia de las tildes no lo hace un nombre distinto. Y esa es la clave de esto, en el caso de las tildes, que acá se establece que se consideran nombres exactamente iguales, o sea, se considera el mismo nombre. Para que antes de que me pregunten el fundamento legal, vámonos al artículo 5 del Código Civil y leamos, por favor, el artículo 5. ¿Alguien de los que tiene la mano levantada? Si quieren, lo voy a decir de la persona que tiene la mano. ¿Puede, por favor, leerlo? Si no, me dice y pasamos con él. Decreto 106, Código Civil, artículo 5, modificado por el artículo 1 del Decreto Ley 7284, vigente desde el 17 de julio de 1984, el cual queda así: el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública. Por la misma persona. Si fue... Hasta ahí. Gracias. En ese artículo, así como lo tengo yo en pantalla, ahí están las 3 causas de cuándo se va a dar una identificación de persona. Si no están en esas causas, esos son los causales. Si no están en esos causales, no podemos decir que hay que hacer una identificación de persona, porque no están los 3 causales que la ley establece. A ese primer bloque, a ese primer no es párrafo, porque la verdad el párrafo termina después, pero a ese espacio de donde empieza nombre propio, apellido, como se ve en pantalla, hasta donde termina medio de declaración jurada en escritura pública, háganle una llave, ya ese es el fundamento legal de la identificación de persona. Voy a darle la palabra a alguien para mientras que ustedes copian como se ve en pantalla, le voy a dar la palabra a una persona y así voy a ir mermando a las personas que se me van quedando con la mano levantada. Vamos con Edna. Licenciado, buenas tardes. Yo tenía una pregunta acerca de este tipo de omisión de nombres y apellidos. ¿Uno lo puede cometer en alguna papelería importante, o sea, por escrito o solo verbal? Pues la ley no establece modo realmente. No establece. No establece nada respecto a que si se hace de forma oral o se hace de forma escrita. Para eso sirve esta situación, para poder corregir alguna situación donde la persona por situaciones por ejemplo, si yo firmo mi asistencia del trabajo, casi siempre anoto Josué Pérez, por ejemplo. Y ese es un documento, pero si en algún momento dicen, o por ejemplo cuando les dan diplomas con su nombre Josué Pérez, en el caso mío, pero yo quiero identificar que ese diploma realmente me pertenece a mí porque me va a servir. Entonces ahí yo puedo hacer esa identificación de persona que yo también me hago llamar de esa manera. Entonces eso me respalda para decir que este diploma me sirve para. Por ahí va más o menos la idea. Sigamos, pues. Sí, perdón que vaya dejando, si no, no vamos a avanzar. Y aquí está la parte de, ahora, en el artículo 7 está el fundamento de, en los casos que se refiere al artículo anterior, la alteración se anotará. Vean qué dice que se va a hacer, que establece que se anotará al margen de la partida de nacimiento.
La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene ni constituye prueba alguna de filiación. A eso de anotará, presten la atención porque dijimos que, vean, voy a regresar unas diapositivas atrás y veamos que acá se hace ampliación de inscripción. Cuando la mamá ha inscrito al niño con un solo apellido y quiere ir a que le anoten el otro apellido, ahí se hace ampliación de inscripción. Pero en este caso que estamos viendo, identificación de persona, lo que se hace es únicamente una anotación. Eso es clave y les puede ayudar al resto de probablemente dudas que puedan venir después. Es decir, que cuando yo hago esa anotación, puede ser que por eso es que le hayan pedido a esta persona identificación de persona, pero no porque ahí es mal escrito el nombre, y aquí es claro, no es que haya escrito mal el nombre, es cuando yo uso mi nombre de forma distinta al que yo tengo, o utilizo algún otro nombre, pero me reconocen que soy yo. No es que yo haya escrito mal mi nombre como tal. Entonces ahí lo que sucede es que aparece la anotación y en la anotación ya aparece descrito que ustedes son todas esas, aparece su nombre y aparece todas las posibilidades con las que ustedes han dicho que se pueden reconocer a ustedes mismos. Y entonces ya con eso ustedes van a cualquier lugar y dicen, ah, sí, mire, ella es Elena Pichola, por ejemplo, que fue la que nos habló. Al sacar otra vez su certificado, aparece en una anotación, en una razón donde aparece en la razón, anotado, que Elena Pichola se hace llamar también y aparece el listado del nombre de todas las posibilidades con las que ella se quiere identificar. Prosigo. Entonces veamos el proceso. Ojo, por favor, porque este no es un proceso, es un esquema. ¿Por qué es un esquema? Porque realmente no hay un procedimiento como tal definido dentro de la normativa legal. Y por eso, si les llega a preguntar si este es un trámite de jurisdicción voluntaria, notarial, realmente no es que sea un trámite como tal, porque los trámites están establecidos, sino este solo es un proceso que se lleva ante notario. Entonces veamos cuáles son los como mini pasos a seguir de este esquema. Uno es que va la persona, que va a realizar la identificación de persona y acude ante el notario. ¿Qué va a presentar? Dos cosas, su certificación de partida de nacimiento y su documento personal de identificación. Esto para hacer ver que ambos concuerdan. Dos, es que el interesado va a realizar una declaración jurada ante el notario indicando las circunstancias de los distintos nombres que utiliza. Como decía, nos lo acaba de decir Elena. Es que, o como acaba también exteriorizarlo Rosy, es que a mí me gusta que me llamen Rosy, porque así me han llamado siempre y todo el mundo me conoce como Rosy, entonces es más fácil ubicarme como Rosy. Ah, muy bien. Segundo, el notario facciona la escritura, que hará constar la declaración jurada que recibió. Tercero, se emite testimonio con duplicado. Se da aviso al Registro Nacional de las Personas adjudicando el testimonio duplicado. Y por último, el Registro Nacional de las Personas hace la anotación en la partida de nacimiento y demás inscripciones de la persona. Cuando termine identificación de tercero, voy a hacer una pregunta comparativa entre identificación de persona e identificación de tercero. ¿Dónde está el proceso de identificación de persona? Ahora nos vamos, a esa no les pedí el Código Procesal Civil y Mercantil. En el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 440, como les voy a compartir la presentación, no me voy a tener tanto a esperar a que hagan el marcaje, porque ya les voy a compartir dónde están cómo van a marcar la ley. Solicitud, cualquier persona que constante, vean, ahí están las mismas bases que estaban en el Código Civil. Cualquier persona que constante y públicamente hubiera usado y fuera conocida con nombre propio distinto al que aparece en su partida de nacimiento, o usar el nombre incompleto, u omitiera alguno de los apellidos, lo mismo que le corresponde, podrá pedir ante notario, conforme lo establecido en el Código Civil, su identificación, la que se hará constar en escritura pública, el testimonio y una copia se presentarán al registro civil correspondiente para la anotación de la partida. ¿Qué es lo que va a hacer el registro civil? En este caso, al ustedes presentar una identificación de persona, no hace rectificación de partida, no hace modificación de partida. Lo que hace es una anotación de la partida. Pregunta de examen. Ahora vámonos. Esto lo voy a pasar así un poco rápido porque esto lo vieron ustedes en notariado 1 muy probablemente. Y acá están las formalidades con las que va a llevar
un documento, un instrumento público que va en español, se puede escribir a máquina o a mano. Recuerden que no lleva abreviaturas. Esto se los hago de observación porque ustedes van a redactar y cuando redacten tienen que tomar en consideración estas características, que es lo que les van a verificar o a calificar. Se recuerda que el instrumento va con numeración cardinal, uno a continuación de otro, se va a foliar ya cuando de forma cardinal, escrita en cifras, la fecha, números o cantidades se expresan siempre en letras y cuando hay una discrepancia entre las letras y los números siempre estará lo expresado en letras. Luego únicamente en el caso de las hojas, el papel especial para protocolo, la única manera donde va a haber saltos de correlación son dos, que es la interrupción material y la interrupción fiscal. La material es cuando hay intercalaciones, es decir, cuando ustedes incorporan al protocolo un documento que no va en hoja, en papel especial para protocolo. Y la interrupción fiscal es cuando se compra un lote, ese lote no va a tener la continuación suya, sino la continuación de algún otro notario. Son los únicos casos. Bueno, esto es del artículo 13. Y esto también le van a tener que prestar atención porque son las formalidades que debe de llevar, va a llevar el instrumento público cuando ustedes elaboren uno, que es parte de lo que sé que tienen como tareas. Toda la primera parte, o sea, vean que están clasificados por introducción, todo el primer bloque. El encabezado abarca únicamente el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. La hora va a depender del documento. Acá, si se dan cuenta, en general no va a anotar la hora. Luego ya están los datos generales de la persona: nombre, apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio, domicilio de los otorgantes. Eso cuando ustedes llevaron Civil 1, tuvieron que haber visto cuáles eran los elementos de la persona. Y aquí es a donde se refiere, a estos datos. Luego, el 7 va a ser dar fe de conocimiento de las personas que intervienen. Y la identificación de las personas que intervienen se puede hacer de 4 maneras. Uno es con el DPI o el pasaporte. 2, recuérdense que DPI solo nacionales y pasaporte solo extranjeros, por 2 testigos o por ambos medios, es decir, por testigos y por DPI. Esto se lo voy a dejar porque esto ya está en ley, solo es para que vean cómo deberían de dejar anotado su código de notariado cuando lo tengan. Y me interesa pasar, seguimos hablando del código de notariado, y me interesa pasar a estas observaciones. Entonces vean, pues, si se trata de un menor de edad, deberán comparecer a través de quién o quienes ejerzan la patria potestad sobre él y deberán acreditarse con la certificación de la partida de nacimiento del menor y el certificado de registro en el que consta el matrimonio, para el caso de los padres. Debe procederse a realizar la declaración jurada que justifica la identificación en escritura pública. Son cosas que hay que prestarle atención. El compareciente es la persona que promueve el asunto en la introducción de la escritura. Eso es como observaciones particulares. Y en este caso, la persona que va a hacer la identificación de persona es uno mismo. Clave para distinguirlo de identificación de persona a identificación de tercero, que es el que viene. Otras observaciones. Con el testimonio que se proporciona, siempre va a ir un duplicado. Esto se debe de registrar porque lleva registro en el Registro Nacional de las Personas y veamos qué es lo que los impuestos que se pagan. El testimonio especial debe llevar un timbre fiscal de 50 centavos por hoja y un timbre notarial de 10 quetzales. Ahí está el fundamento legal. Y el testimonio, el especial es el que se manda al Archivo General de Protocolo. Y el testimonio, que es el que se le entrega a la persona, un testimonio es como, para decirlo de una manera simple, es como una fotocopia del documento original. Ustedes ya vieron en notariado 1, notariado 2, que el notario únicamente es, no es dueño del protocolo, sino únicamente es la persona que se encarga de resguardarlo. Entonces, todo lo que hacen en hojas de papel especial para protocolo no se entregan, esa le queda al notario. Lo que entrega es un testimonio. El testimonio a lo que se le llama es a esa como fotocopia, entre comillas, que va a ir para dar fe de que lo que está inscrito en estas hojas especiales. El testimonio solo va a llevar únicamente un timbre fiscal por razón de registro. Y únicamente. Bueno. Y acá les dejo un ejemplo de una identificación de preciso siguiente, y es que tomen el documento que está escrito
y que lo comparen contra el artículo 29 del Código de Notariado y que vayan utilizando, si quieren, utilizan colores, crayones y vayan identificando dónde van apareciendo cada una de las partes que establece el artículo 29. ¿Dónde está la identificación? ¿Dónde está el encabezado? ¿Dónde está la identificación de la persona? O sea, ¿dónde se anotan los pormenores de la persona que comparece? ¿Dónde está? ¿Cuál es el motivo o la causa? Y así sucesivamente. Lo van leyendo y van marcándolo. Eso les va a ayudar a entender la estructura de cómo van a elaborar un documento. Y aquí si vemos, leamos, en la ciudad de Guatemala, el 28 de julio del 2022, ante mí, esto lo saqué del libro del doctor Ricardo Alvarado Sandoval, notario, comparece la señora María Elisa de Jesús Álvarez Sarmientos, de 24 años de edad, ahí están todos los datos de ella, los generales, y veamos a qué fue me asegura hallarse en libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento otorga su identificación de persona. Vean que dice que ella está yendo a hacerlo. No es otra persona más que ella. Declara al compareciente bajo juramento y entrega las penas relativas al delito de falso testimonio ser de los datos consignados. Y luego ya aparece y veamos dónde está lo que nos interesa en la cláusula segunda. Expresa al otorgante bajo declaración jurada que en sus relaciones sociales, comerciales, profesionales y estudiantes ha usado y es conocida con los nombres de, ¿cómo se llama ella realmente? María Elisa de Jesús Álvarez Sarmientos. Y cómo se ha llamado en algunos casos. María Elisa de Jesús Álvarez Sarmientos, María Álvarez Sarmientos, Elisa Álvarez Sarmientos, María E. Álvarez S. Nombres y apellidos que corresponden a una misma y única persona que es la otorgante. Ahí es donde se está dando fe de que todo lo que como ella se ha identificado es la manera en que ella se ha sido llamar en distintos momentos. Ahora sí, ya casi todo el mundo bajó la mano, lo siento por no darles la palabra, pero si no, no avanzamos. Voy con Leslie, luego voy con Alicia y continúo yo. Hola, Lick, buenas noches. Solo con una consulta. Sí. Por ejemplo, para que me quede claro, si una persona la identificó la mamá, porque el papá pues no estaba, y tiene los dos apellidos de la mamá, pero resulta que pasan los años y ¿qué le digo? Al paso de 8 años, el papá se aparece y quiere ponerle el apellido de él. Eso sería una ampliación de inscripción. ¿No sería una identificación de persona o sí? No sería identificación de persona porque no cumple las características que estamos viendo. Esa sería la conclusión que le puedo dar, que es la que me interesa a mí por el momento definir, qué es o no es identificación de persona. Pero, bueno, en este caso, constantemente la persona se identificó como tal, ¿verdad? Por ejemplo, Pues María está Pérez. Registrada. Digamos usted me aparece a mí como Leslie Roldán, ¿sí? Si luego, o sea, si usted sí tiene 2 nombres y 2 apellidos, pero siempre se hace llamar como Leslie Roldán, identificación de persona. Ahora, si por ejemplo aparece su papá y resulta que su papá tiene otro apellido y le quiere poner el otro apellido, ya no es identificación de persona, porque eso ya es modificarle su nombre. Ah, bueno, sí, eso quería que me quedara claro, que sí no es una identificación de persona cuando pasa esa situación. Ajá, porque no cumple las características que están establecidas en el artículo que habíamos leído del Código Civil. Ok, Alicia, gracias, y licenciado. continúo. Buenas tardes, licenciado, con una consulta. Fíjese que a mí en alguna ocasión pues me consultaron, ¿verdad? De que estaban haciendo una como convocatoria en un proceso para una plaza en el estado, pero Recursos Humanos estaba solicitando que el nombre de todos los documentos que tenían que presentar tenía que estar tal y como aparecía en el DPI. Pero había una persona que tenía el apellido de Casada, entonces le dijeron que tenía que hacer una identificación de persona porque habían documentos que ella estaba presentando que obviamente los generaron mucho antes de que ella se casara. Entonces le dijeron que tenía que hacer una identificación de persona en donde constara que como ya tenía el apellido de Casada, tenía que incluirlo, ¿verdad? Para que legalmente se le consignaran o que pudiera utilizar esos documentos con su nombre, pero no sé si esto es correcto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué concluyen ustedes? ¿Es correcto haber solicitado?
El problema es que aparece en el DPI, pero el apellido de casada es un derecho, más no una obligación. Lo más factible y fácil es que hubiera solicitado RENAP un DPI que no aparezca su apellido de casada. ¿Y para qué va a tener dos DPI? Si solo debe tener uno. Esa es mi pregunta. A ver, Edgar. Buenas tardes. Y yo considero que no es necesaria la identificación de personas porque en la certificación, si ella está casada, se tuvo que haber hecho la anotación de que ese es su nombre, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya no necesitaría sería un trámite innecesario que le está pidiendo la persona que tal vez desconoce de esos trámites, ¿verdad? Pero si se casó, está inscrita, se tuvo que haber hecho la anotación en el registro, ¿no? Salvo que... Digamos, ¿cuál es el fin de la identificación de persona? ¿Para qué creen que se hace esa identificación de persona? ¿Cuál es el sentido de esa institución? Para dejar claro que se utilizan varios... Bueno, yo pensaría que es que se reduce el nombre, porque si tengo un nombre tan largo, mejor lo acorto, utilizo ese y después pues realizo una identificación de persona. Ese es mi punto de vista. Emir, y con esto concluyo lo de las intervenciones para que nos dé tiempo de terminar. Perdón, Lick, en ese caso que estaba mencionando la compañera de los documentos que estaban presentando, solo era suficiente con que a todos los documentos le agregue el nombre completo, porque si lo modificó con su casamiento, valga la redundancia, registrado, debe de incluirlo en todos sus documentos de ahí en adelante, para evitarse problemas, si ya lo registró. Sí, pero no puede alterar los documentos antiguos, que era lo que le estaban pidiendo a ella. Puede ser que le hayan dado la solución de la identificación de persona para la simpleza de hacer constar ellos, o sea, ella, que realmente, pues el fin de la identificación de personas, como muy bien lo dijo su compañera, es hacer saber a todas las personas que yo me hago llamar de distintas formas, pero que todas esos nombres que me aparecen es mi nombre. Podrían hacer que lo hayan hecho eso para darle digamos, una salida desde el punto de vista de trámite de ellos y pedir con ello para que ellos tuvieran una justificación para decir si estas dos personas corresponden a la misma. Ahí es donde tiene sentido lo que le estaban pidiendo, porque ellos lo que querían hacer valer es, ¿y cómo sabemos que sí es usted y que no es usted? Por darles una idea. Entonces, la identificación de persona, al ser una declaración jurada, les permitía a ellos venir y decir, sí tiene razón, la persona sin apellido de casada y la persona con apellido de casada son las mismas personas, pero era un criterio para ellos, decir que con eso ya podían ellos asegurar que sí eran las dos personas. Ese es lo que yo les puedo dar como conclusión de por qué se lo estaban pidiendo. Pero realmente no hay más que decir. Veamos pues. Observen el siguiente. Este es el testimonio especial. El testimonio especial se hace primero una razón, y en la razón es donde se establece que se va a remitir al Archivo General de Protocolo. Vean que lleva un timbre de fiscal de 50 centavos por razón de registro. Ojo con eso de los timbres de fiscales por razón de registro. En algunos casos les van a decir no paga ningún impuesto. Sí, no paga ningún impuesto, pero siempre en la mayoría de casos donde va a haber que registrar, hay que adherir ese timbre fiscal. Segunda cosa, vean cómo está el timbre inhabilitado, ¿cuál es el término? Tiene la parte blanca, es como a que se lo hubiesen perforado. El hecho de hacerlo así es para que ya no puedan volverse a usar. No se hace el cachado de línea a línea, no lo van a hacer porque eso no es técnico, sino se hace por medio de una perforación, y en algunos casos ponen el sello del notario sobre el timbre para que no pueda ser usado de nuevo. Esa es la observación que quería hacer. Y digamos que vean la diferencia entre en este no hay nada pegado en él. Sé que aquí cuesta verlo porque es una presentación, que verlo en físico, pero para que tengan una idea, aquí no hay nada pegado, sigue nada pegado, y al final solo está la firma y sello del notario. Aquí ya aparece un timbre fiscal pegado, y aquí aparecen los dos timbres, porque en y vean que la diferencia del anterior es que tienen una firma y sello arriba, porque es el testimonio que está haciendo el notario. Tiene el timbre por razón de registro,
y tiene el timbre notarial que de ley establece que debe de adherirse. Y solo lo tiene porque es uno por hoja, por eso es que no aparece otra vez timbre notarial, porque estaríamos asumiendo que esta es la cara y esta es la contracara. Este ya es el testimonio que se le entregaría a la persona. Y vean que este testimonio, lo que leímos en las observaciones, establecía que únicamente debía llevar un timbre fiscal por razón de registro. Las copias, por decirlo así, solo van con la firma y sello del notario, pero no llevan adherido ningún timbre, porque así está establecido en ley. Esta es una forma para que identifiquen cuál es un testimonio especial, cómo es digamos que el expediente, el testimonio especial, timbre fiscal al inicio, timbre fiscal por hoja y timbre notarial en la primera hoja. Mientras que el testimonio que le llaman, en todos los libros van a leer que dicen así, pero todo el mundo al final lo para diciendo, el mal llamado primer testimonio, aparece timbre fiscal por razón de registro en la razón y luego ya no aparece timbres adheridos. Así pueden diferenciar entre uno y otro, dependiendo de cuál sea, pero en el caso del que estamos viendo es así. Y ahora sí, podemos pasar a la siguiente institución, identificación de tercero. El dibujo les da una idea respecto a cuál es la diferencia en identificación de persona a identificación de tercero. Y ahora que lo leamos, si tuvimos claro la institución anterior, esta va a ser más sencilla, solo que está ya el proceso, esta sí hay un proceso. Vean que está definido como es el trámite de jurisdicción voluntaria, que el anterior no estaba definido así, porque no entra dentro de un trámite, sino simplemente es algo que se puede llevar ante un notario. De jurisdicción voluntaria a través de la cual una persona, mismas características, distinta y diferente a la que se trata de identificar, pero hablan en tercera persona, distinta y diferente a la que se trata de identificar, inicia las gestiones con el propósito que se reconozca, con el propósito que se reconozca de una persona fallecida o que no está presente y que ha utilizado, y aquí vienen las características similares, varios y diferentes nombres con respecto al que consta de su respectiva inscripción registral de la partida de nacimiento. Milton, mientras que avanzo en mi presentación. Sí, Milton. Milton. Buena tarde, Lick. Fíjese que yo tengo una consulta con el tema anterior que usted mencionaba. Fíjese que con el tema que usted mencionó de lo de la identificación de persona, fíjese que yo hace un tiempo, pues mi mamá, su papá no la reconoció cuando ella nació, entonces al tiempo, mucho tiempo después, cuando mi mamá estaba casada y todo el asunto, pues mi abuelo la reconoció por un problema que tuvieron. Entonces fíjese que en el DPI, pues a ella nunca le hicieron esa corrección ni nada, le hicieron una identificación de persona según el notario que lo hizo, pero resulta ser que mi mamá era Hernández, nada más tenía el Nájera, era Nájera, y luego cuando se corrigió, en teoría ella podía utilizar el Nájera Gómez, el Gómez, pero resulta ser que entonces en ese inconveniente tuvimos problemas nosotros también, porque ya nosotros teníamos solo los apellidos que nosotros conocíamos, y ya luego cuando se cambió, entonces surgió este inconveniente, pero entonces el notario dijo que mi mamá, por tener por haberlo solucionado ya, podíamos nosotros como hijos utilizar el Gómez o el Nájera, cualquiera de los dos, pero legalmente a nadie en RENAP, cuando nosotros vamos y uno lo indica, pues ellos dicen que no, que nosotros legalmente podemos utilizar nada más el Nájera porque no tenemos el Gómez en ningún documento. Entonces ha generado mucho inconveniente en el tema de los apellidos nuestros, porque unos lo llevan, otros no, y al final del día somos hijos de la misma persona. Eso viene siendo, esa dificultad está, porque es que realmente, a ver, pues, voy a hacer una pregunta, voy a pensar en voz alta. Lo que hizo fue reconocer que se llamaba. Ya analizando la situación de la persona, así brevemente, porque tenemos que avanzar. ¿Modifica o no modifica el nombre de la persona el hecho de que la reconozcan ya de grande? Cualquiera que conteste lo que yo pienso. ¿Modifica o no modifica? Sí, modifica. Modifica. Ese es como el cambio de nombre. ¿Qué pasa cuando cambian el nombre? Si están solteros, no hay problema. Pero cuando hacen un cambio de nombre, cuando ya tienen hijos, esa es una de las cosas que genera ese cambio de nombre.
Exacto. Muy bien, gracias. Ahí lo que realmente hubo fue un cambio de nombre. Esa identificación de persona no cumple con lo que se establece para identificación de persona desde mi punto de vista. Habría que ver bien qué pasó, pero para ver por qué decidieron tomar una, tal vez necesitaban hacer un proceso, no sé, hasta ahí no puedo ya meter yo las manos, porque como comúnmente van a oír ustedes que les dicen, y tienen toda la razón, y es, habría que ver todo el expediente para poder dar una razón respecto a qué pasó. Pero lo que más que poder, lo que sí podemos decir a general es que ahí lo que sufrió fue un cambio de nombre. Exacto, es que tienen que hacer eso, o sea, es que el cambio de nombre no es que desaparezca su nombre anterior, sino aparece aparece una anotación donde establece, porque necesitan saber quién era usted antes, ¿no? Y demás, pero bueno, no estamos hablando del tema. Esto es interesantísimo, ya ven, tan bonito que son estas clases. Sigamos, pues, entonces, procedimiento. ¿Cuándo procede? Vean que las causales son las mismas que identificación de persona. Ha utilizado constante y públicamente un nombre distinto al que consta. Usa en completo su nombre y omite algunos de los apellidos que le corresponden. Mismas características. Se puede llevar, vean primera diferencia, por la vía judicial o por la vía notarial. O sea, eso, mientras que la otra que vía se llevaba únicamente. ¿Qué era vía? Notarial. Notarial. Primera diferencia. Después vamos a ver una tableta con las diferencias. Luego, ahora vean qué se pretende. Lo que pretende es enmendar una situación de hecho que bajo otras circunstancias debió haber quedado resuelta por la persona a quien se trata de identificar. Era lo que yo les decía en el caso de su compañera de apellido Pichá. Yo tuve ahí algún alumno de apellido Pichá también antes. Ella se hace llamar con un nombre y un apellido, pero si ella quiere dejar para cualquier otra persona, dejar claro que ella se llama así, con un nombre, un apellido, sus dos nombres, dos apellidos, un nombre y otro, y dos apellidos, y como ella misma ha mezclado todas las veces necesarias su nombre, pues lo que hace para poder evitar cualquier situación es hacer ella una identificación de persona. No lo hizo, y resulta que Alicia necesita digamos que quiere demandarla, y Alicia necesita que en la demanda, si ella anota el nombre de esta persona, completo, no venga ella y diga, no, es que esa no soy yo me llamo así, y solo anote sus dos nombres, o al revés, digámoslo, en caso contrario, le anota únicamente su primer nombre y su apellido Pichá. Voy a usar Leslie Roldán porque la tengo aquí a la vista en la pantalla. Por ejemplo, Leslie Roldán. Usted la demanda como Leslie Roldán, y resulta que ella no se llama Leslie Roldán, tiene dos nombres y dos apellidos. Entonces, usted lo que hace es que como usted la conoció como Leslie Roldán y no logró, porque así la conocen todo el mundo, digamos, usted quiere hacer un proceso con ella. Entonces, ¿qué es lo que hace? Solicita una identificación de tercero, porque usted necesita que a ella la identifiquen judicialmente como Leslie Roldán, Leslie, el otro nombre Roldán y su otro apellido y cualquier variación que ella tenga de Leslie Roldán. Ese es el sentido de la identificación de tercero, que no lo voy a hacer yo. Alguien viene y pide que me lo hagan a mí, porque es necesario para saber quién soy yo. ¿Dónde aparece el fundamento legal de la identificación de tercero? En el último párrafo, en la última parte del código, del artículo 5, del mismo artículo 5 del Código Civil. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación. Cuando establece eso, que tenga interés en la identificación, ahí estamos hablando de una identificación de tercero, porque no es que yo voy y me identifico, sino es que alguien va y pide que me identifique. Veamos el proceso porque me interesa eso para que ustedes se lleven clara la institución. Y vean la diferencia, ahorita voy, Adrián, y vean la diferencia de cómo se establece esta, por dos formas, resolución de un juez o acta de notariedad por un notario. Aquí sí es acta de notariedad, el otro no. El otro que dijimos que era declaración jurada, mientras que en este es un acta de notariedad y declaración jurada en escritura pública, mientras que este es un acta de notariedad que va, pues más que obvio que va a ir en escritura pública. Entonces esta tiene dos formas de poder establecerse, resolución de un juez o acta de notariedad por un notario, mientras que la identificación de persona únicamente se hace por declaración jurada ante un notario y se elabora en una escritura
de tipo pública. Mientras que antes de explicar esto, ¿cuál es su duda, Adriana? Buenas noches, Lick. Bueno. Pregunta es si esta identificación de tercero aplica para esas personas que ya están grandes, pues ya son mayores de edad y dicen, a mí nunca me registraron en el RENAP, yo no tengo, o sea, no estoy inscrito y no puedo inscribirme, no sé, en una escuela de alfabetización porque no tienen su partida de nacimiento. Es que ese es otro trámite. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son las causales de esto? Que la persona sí tiene o sea, ¿por qué se hacen las identificaciones? Porque existe un documento que dice cómo se llaman las personas, pero las personas en la práctica de su día a día no utilizan como está establecido en el documento. Es como que usted llamara las cosas así de sencillo. Les voy a explicar así. Un desarmador sirve para atornillar, pero ¿cuántas personas no han agarrado un desarmador para martillar? Ahí no están haciendo el uso correcto del instrumento. Lo mismo sucede con estas personas. No hacen el uso correcto, digamos, de su nombre. Lo usan de distintas maneras y el usarlo de distintas maneras es lo que genera esta institución, que se puede hacer eso, pero hay un registro previo. Si no, ¿cómo vamos a comparar contra quién? Esa es una de las cosas vitales de esto. En este caso es otra situación. Voy a explicar el proceso y luego le doy la palabra a Will. Sí, Will. Entonces vean, pues, ¿cómo se elabora? Primero, se elabora el acta notarial de requerimiento. Se recuerdan que el notario trabaja, interviene en la función normal del derecho, es decir, que no va a haber ningún litis. Se elabora el acta notarial de requerimiento y procede. Se identifica legalmente al promovente, que es la persona que va a promover esa identificación de tercero. Documentos de notoriedad son los documentos que necesitamos para identificar a esa otra persona. Documento personal de identificación, certificado de partida de nacimiento, certificado de partida de función, si es una persona que ya falleció, y declaración testimonial. Esta es de las pocas declaraciones, si no es que la única declaración testimonial donde son los mismos parientes que van a declarar, o pueden declarar, mejor dicho. Se hace una primera resolución, y en esta lo que se va a hacer suceder es que se establece que se da por iniciado el trámite. Se ordena publicaciones de edictos. Ojo, porque esa es otra diferencia, que vamos a verla en una tabla al final. Se notifica a las partes interesadas, se publica un edicto y hay dos caminos a seguir. Si hay oposición, se remite el expediente a un juez de primera instancia y se tramita por un juicio ordinario. ¿Cuándo hay una oposición? Yo me quiero llamar, a ver quién tiene su nombre completo. Yo no me quiero llamar, yo digo que me identifico como Abner Steve Lodge Hernández. Y sale la publicación, que ahí les voy a enseñar cómo se miran las publicaciones, pero en esencia aparece anotado que el día de hoy el señor Josué Pérez Urrea se ha abocado a mi oficina, a mi despacho, a mi oficina, y ha solicitado hacer una identificación de tercero. Y la identificación de tercero es al señor Cristian Francisco, quien se hace llamar también Luis Harold Abner Steve Lodge Hernández. A él no le conviene que él se identifique con el nombre de él, porque entonces ahí hay un problema. Ahorita vamos a verlo, Emerson. Entonces, ahí hay un problema para él, porque alguien más se quiere identificar con su nombre. Entonces, él va y presenta una oposición. Y ya después él va a justificar y eso ya es otro trámite. No hay oposición, nadie aparece diciendo que no tienen problema con que identifiquen a esta otra persona, o él mismo quiere ir a decir que no quiere, no hay ninguna razón por oposición. En ese caso ya se elabora el acta de notariedad. Vean que la primera es un acta notarial de requerimiento, no es el acta de notariedad. Se elabora el acta de notariedad donde se hace constar la identificación de tercero. Se certifica el acta de notariedad, se remite con duplicado al registro civil del Registro Nacional de las Personas y luego se remite al Archivo General de Protocolos. Este es el proceso. Aquel era únicamente una secuencia de pasos, no era un proceso. Este sí es un proceso y lo resumimos de nuevo. Llega la persona, el tercero interesado, le pide, hace la solicitud de hacer una identificación de persona, adjunta documentos necesarios para la identificación de ese tercero, se emite una primera resolución, se hace la publicación de edictos
En la publicación de edictos hay un plazo de 10 días para que pueda haber o no oposición. Si hay oposición, se remite al juez de primera instancia, porque si hay oposición ya hay entonces conflicto, y si hay conflicto ya no lo puede llevar el notario y se lleva por otra vía. No hay oposición, ahí se elabora el acta de notariedad, se certifica el acta de notariedad, se remite con duplicado al registro civil. El registro civil hace las anotaciones correspondientes y el expediente completo se remite al Archivo General de Protocolo en un plazo no mayor de 25 días. Y voy a estas observaciones ya se las dejo, que son únicamente, aquí hay un ejemplo de edicto, lo pueden buscar ustedes, este es del 10 de febrero, el proceso de los, ¿cómo se llama? Y solo quiero finalizar con esta tabla, para finalizar esta parte y resuelvo ya dudas. Vean, pues, ¿quién solicita? Y ahí está agregado el cambio de nombre, que no venía al caso, pero para que les quedara también el cambio de nombre. ¿Quién solicita? Identificación de persona por la misma persona, identificación de tercero por otra persona, un tercero, por eso se llama identificación de tercero, identifico a otro, o cualquiera que tenga interés. ¿Cuándo procede? En el caso de identificación de persona, identificación de tercero, son en las mismas causas. Cambio de nombre es cuando usted desea cambiarse el nombre. ¿Cuál es el fin? Cambiarse el nombre, identificar a una persona, identificar a una tercera persona. O sea, no quiero identificarme a mí, quiero identificar a Aura, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Identificación de persona, declaración jurada, identificación de tercero, por medio de, se hace, si es en la vía de jurisdicción voluntaria, se puede llevar el trámite por medio de la vía de jurisdicción voluntaria judicial o notarial. ¿Qué efecto tiene? En el caso del cambio de nombre, que no puede usar el nombre anterior, que el requiriente puede continuar utilizando su nombre y puede utilizar los nombres que identificó. Se puede identificar a la tercera persona con su nombre y también con los nombres que se identificó. Ese es el efecto que tiene. Oposición. En el cambio de nombre sí puede haber, en la identificación de persona no hay oposición, porque por no ser un procedimiento, mientras que en la identificación de terceros sí hay oposición. Vía para llevar la oposición al cambio de nombre se lleva por la vía por medio de los incidentes, en la identificación de tercero, juicio ordinario. Otras obligaciones o efectos es que no genera filiación y se hace anotación en la partida. Se hace anotación en la partida, se hace anotación en la partida. En los tres casos se hace anotación en la partida. No vayan a decir, por favor, que se hace ampliación, modificación de la partida. Lo que se hace es una anotación. Ahora sí, con eso he finalizado la sesión. Les voy a compartir la presentación completa para que hagan las anotaciones en sus respectivos códigos y resuelvo las dudas que ustedes corresponden. Estas las suben por lo general al grupo que se denomina Soy Notario y Derecho Unido. Ahí encuentran es un grupo de Facebook cerrado donde tienen que ustedes solicitar a la licenciada. Rosa les dará esa información en un momento. Pregunto, Emerson, ¿cuál era la duda? A mí me quedó duda en el inciso de con los niños padres desconocidos, artículo del segundo párrafo. Si están bajo la tutela del Estado, ¿con qué apellido registra el Estado? Ellos lo definen. No. Yo también hice esa duda cuando estudié esta institución y preguntaba, ¿y qué sucede con esta persona? Digamos que soy trabajador de una institución que se dedica y tenemos a un niño que hay que irlo a reconocer. Por mandato yo voy a ir a reconocerlo, pero no es mi hijo. O sea, yo voy a ir en representación del Estado y le asignan un nombre y apellido a este niño. Los apellidos, por lo general, se los asigna a la persona. Voy con Adriana, Armando, y le dejo la palabra ya a Rosa. Adriana, Armando, y de último Rosa. Licenciado, que en relación con la pregunta que le hice sobre la letra que cambia en el apellido, entonces ahí sería una rectificación que se hace. Es muy probable que sea. Ahí hay que ir a buscar en los trámites que tiene el Registro Nacional de las Personas, cuál es el que corresponde a. Gracias, licenciado. Con gusto, con gusto. Bueno, Adriana bajó la mano, entonces les dejo a Rosy la palabra. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias por su participación tan buena. Y espero pues podamos compartir en otro momento. Y Rosy, te lo dejo para darles información pertinente. Solo una última, licenciado. Sí, Armando. Buenas noches, compañeros. Disculpen, antes de que se desconecten los demás, Armando, perdóname.
Fíjense de que hay un inconveniente, hay una persona que está intentando ingresar. Como es de conocimiento de todos, la licenciada, previo a que se dé la clase, a todos se les envió un enlace y es comprensible que ahorita en asignación extraordinaria han estado ingresando. Para los que acaban de ingresar, se les informa, como bien decía Stalet, que hay un grupo de Derecho Unido y el grupo de Soy Notario. Este grupo es cerrado y, como bien dijo la licenciada, el día lunes, ella este fin de semana iba a darle ingreso a todos aquellos que hubieran hecho, según la indicación de la licenciada, a personas que quieran el ingreso si no dan su certificación de que son estudiantes de dicha clase. Entonces, por favor, no se molesten, sino que es por salud. Se dieron cuenta el día de hoy cómo fue de fluida la clase con los estudiantes que ya hay. Entonces, no podemos dejar ingresar a cualquier persona que no acredite lo que todos nosotros ya acreditamos, ¿verdad? Es la única intervención. No sé si tienen alguna